El Señor, en su bondad, siempre tiene pan para nosotros, tiene palabra para nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Ezequiel capítulo 24. Creo que un par de miércoles vamos a hablar de este tema, cuando Dios pide tu delicia. Titúlalo así, cuando Dios pide tu delicia. Ezequiel 24, ¿lo he dicho bien? ¿O he dicho Salmo 24? No, ¿verdad? No se me han cruzado los cables. Ezequiel 24. Ok, voy a pedirle al Señor que me ayude. Le entrego este tiempo, Señor. Mi servicio de mensajero también es ofrenda y también te lo presento, Padre, de todo corazón. Ayúdame, Señor. Nadie es suficiente, Señor. Ayúdame, Señor, a comunicar tu verdad. Asísteme, Espíritu Santo, que tu unción nos lleve a Cristo, nos lleve, Señor, a ser un pueblo celoso de buenas obras, a ser un pueblo que se santifica en la verdad de tu palabra. Dios mío, atrae nuestros corazones a ti, Señor. Apártalos de lo vano, apártalos nuestros corazones de todo ídolo, Señor, para que te sirvamos como a ti te gusta que lo hagamos, con todo nuestro ser. Gracias, Señor, porque si a Jesús, siendo Dios hecho hombre, lo perfeccionaste en el camino de la obediencia, ¿cuánto más a nosotros, Señor? Padre, haznos crecer en la obediencia, en el temor santo, en la honra a ti, Señor, en amar al que está cerca nuestro, al prójimo. Gracias, Señor, porque hoy tu Espíritu se mueve en este lugar y que tu palabra bendiga a todo el que escucha de una manera o de otra. Me escondo en ti y, Señor, como siempre te lo pedimos, llévate la gloria de este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Estos mensajes, el de hoy y el de la próxima semana, están basados en el Salmo 37 y verso 4. Le doy la cita, es un texto muy conocido. Han abierto su Biblia en Ezequiel 24, pero les remito a este texto que es la base de nuestro mensaje. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia, también dice en otra versión, pon tu delicia en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Hoy vamos a centrarnos en la primera parte del verso, deleítate a sí mismo en Jehová. En la siguiente ocasión, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y repito el título, cuando Dios pide tu delicia. Y ahora sí, vamos a leer juntos en Ezequiel 24. Creo y os someto a considerar que este es uno de los momentos más importantes y uno de los mensajes, digamos, prioritarios del llamamiento del profeta Ezequiel. Es un conflicto el que sufrió y salió vencedor. Vamos a verlo juntos. Pero es uno de esos casos de obediencia extrema que encontramos en la Biblia. Ezequiel 24, y acompáñenme en el verso 15 para leer allí. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Verso 18. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Es decir, reprimió las lágrimas. Verso 19. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario,
la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Verso 24. Ezequiel pues os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá especialmente, había puesto su deleite en algo que era de Dios, pero no en Dios mismo. Habían puesto su delicia en algo que el Señor mismo había levantado, como era el templo, pero no era su delicia Dios mismo, porque había otros ídolos, porque no le amaban, porque no le obedecían, y todo eso junto, ese pecado les llevó al cautiverio. Y la profecía de Ezequiel se cumplió. Ezequiel, estando ya deportado, porque fue uno de los primeros llevados al cautiverio, a la tierra de los caldeos, allá por mandato de Nabucodonosor, se llevaron en la primera deportación a los príncipes, a gente noble, y entre ellos el profeta Ezequiel. Y dejaron al frente de Jerusalén a Sedequías, que traicionó el pacto con Nabucodonosor. Así que cuando volvió Nabucodonosor otra vez a invadir la tierra, destruyó el templo, llevó los objetos preciosos para Babilonia, y a Ezequiel le dieron el reporte: así como tú profetizaste se ha cumplido, la delicia de nuestro corazón, de nuestros ojos, el deleite que era el templo de Salomón, ha sido derribado. Y ha sido tan abrupto, ha sido de una manera tan inminente, tan violenta, que ni siquiera hemos podido lamentar y hacer luto y tener reuniones de endecha, porque nos han llevado a los supervivientes, a los sobrevivientes, nos han llevado también en cautiverio, y hemos tenido que ir con el gemir y el dolor del corazón. Así que este mensaje profético era la conclusión o era la culminación del trato de Dios con la tierra de Judá. La nación se había dividido en el reino del norte, que habían sido ya llevados en cautiverio, y el reino del sur, Judá y Benjamín, también estaban siendo llevados al cautiverio. Y aquí lo está anunciando el profeta Ezequiel, y está diciendo que aquel templo majestuoso en el que ponían su confianza iba a ser derribado. Y aquella ciudad que para ellos era fuerte, segura, capital, iba a ser también destruida. Y que iba a pasar de una manera que ni siquiera iban a poderlo lamentar, o como en el caso de Ezequiel, que murió su esposa y no le permitió el Señor llorar, no le permitió como dedicar tiempo a endechas. Así aconteció. Como digo, el pueblo no estaba en un deleite hacia Dios, sino hacia el templo, como una idolatría a su sistema religioso. Y dice fijaos, del edificio del templo, le llama en el verso 21 y verso 24, la gloria. Para ellos el templo era la gloria de su poderío, el deseo de sus ojos, el deleite de su alma, su fortaleza, dice en el verso 24, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas. Y yo digo que no puede ser que a nada en esta tierra se le puede dar tanto valor y tanto deleite. Esto se había convertido en algo engañoso, en un lazo más.
poner su confianza en todo lo que eran como nación y en aquel templo que era una de las maravillas de la antigüedad, el templo de Salomón, en sus ritos, etc. Pero, hermanos, todo eso se convirtió para ellos en un ídolo más. Y Dios mismo dijo, si ustedes no se deleitan en mí, ustedes se están deleitando en eso mientras que tienen ídolos escondidos y mientras que hacen la violencia y son infieles y me deshonran, pues van a ir al cautiverio y en lo que ustedes se deleitan y confían va a ser quitado de repente. Porque solamente Dios tiene que ser la gloria de nuestro poderío, el deseo de nuestros ojos, el deleite de nuestra alma y nuestra fortaleza y el gozo de nuestra gloria, el deleite de nuestros ojos o el anhelo de nuestra alma. Para dar el mensaje, Ezequiel paga el precio altísimo. ¿Por qué? Porque no solo es profeta que da un mensaje, es una señal. Tanto en el verso 24 como en el verso 27, si ven conmigo en el verso 24, Ezequiel pues os será por señal. O sea, Ezequiel, te lo voy a hacer vivir. Verso 27 al final, y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Esto es tan firme, esto es tan importante, Ezequiel, que vas a pagar un precio extremo. A la mañana les vas a dar el mensaje. Versículo 16. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores ni corran tus lágrimas. Así que yo quiero que te imagines a Ezequiel dándoles el mensaje por la mañana. En algún lugar público, en algún lugar donde se concentraba el pueblo o recorriendo la ciudad. Así me ha dicho el Señor, hijo de hombre, te voy a quitar el deleite de tus ojos y no vas a endechar, no van a correr tus lágrimas. Y así fue dando el mensaje. Verdaderamente los profetas eran personajes muy atípicos y que hacían cosas excéntricas. No entendía la gente. ¿Se refiere a sí mismo? ¿Se refiere a otro? ¿Qué mensaje es este? Por la mañana, eso lo dice en el verso 18, hablé al pueblo por la mañana, ese mensaje. Y a la tarde murió mi mujer. O sea, en el mismo día, lo que él había profetizado, a la tarde, todo el mundo se entera porque Ezequiel era muy conocido. Era un profeta que incluso a la gente le gustaba escuchar. No sé por qué dicen que Dios mismo le dice, el pueblo viene a oírte como cuando se concentra la gente para escuchar a un trovador que tiene una voz deliciosa. Así les gusta escucharte. No sé si es que era Ezequiel carismático, tenía una voz bonita o toda la escenografía, toda la puesta en imágenes de las profecías, porque con Ezequiel Dios le manda que haga diferentes representaciones y la gente se acostumbró al profeta Ezequiel, era conocido, se corre la voz en Jerusalén y en Judá, ha muerto la esposa de Ezequiel. Pero es que lo extraño es que a la mañana sale Ezequiel a lo público y no está llorando, y no está de luto, y no está echándose ceniza. Los judíos eran muy expresivos para el dolor y para la fiesta también, como el pueblo gitano, muy extrovertidos para manifestar lo que hay dentro. Si estaban con dolor, se rasgaban la vestidura o se echaban ceniza, etc. Entonces Ezequiel no hace nada de eso. Aguanta el tipo y está en medio de ellos serenamente. Eso despierta la curiosidad y le dicen, verso 19, me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que hace? Por la mañana profetizaste que moriría el deleite de tus ojos, por la tarde muere y ahora te vemos que no lloras. ¿Qué es esto? Entonces les da el mensaje de juicio como profeta y les dice, yo voy a hacer una señal. Si mi esposa era el deleite de mi corazón, ustedes van a ver que el deleite de sus corazones, que es el templo y esta gran ciudad, va a ser destruido, derribado, y va a ser todo tan repentino que ni van a poder endechar y hacer luto. ¿Por qué muere la esposa de Ezequiel? Porque todos sabían. Era una verdad sabida en la tierra y en el cielo que Ezequiel la amaba
intensamente. Que era un matrimonio bien unidos. Había un deleite mutuo como debe haber entre dos esposos. Entonces, Ezequiel podía ser la señal. Por el apego que tenía a su esposa. Podía ser no solamente el que diera el mensaje, sino el que lo ilustrara y el que lo viviera. A veces queremos servirle a Dios, pero ¿qué precio se paga, verdad? A más responsabilidad, más muerte hay que también portar. Los apóstoles dicen, hemos venido a ser la escoria del mundo. Un espectáculo a los hombres. Llevamos en nosotros las marcas de Cristo, los padecimientos del Señor. También la gloria de su resurrección, el poder de su resurrección. Pero hay que ser realistas. Servir al Señor no es para flojos ni para cobardes. Es para gente valiente y que le ha dado el corazón al Señor por entero. Y eso es lo que yo veo en Ezequiel. Quedó probado con esta experiencia que para Ezequiel Dios era una delicia mayor que su propia esposa. Que no había convertido a su mujer en un ídolo. Porque cuando el Señor dispuso de ella para cumplir el propósito, Él no se rebeló y no rehusó, sino que colaboró con los planes de Dios. Era el propósito sagrado. Era, estoy convencido, el mensaje más importante del profeta y el que más le costó también. Hermanos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si el Señor nos quita de golpe el deleite de nuestras almas? Quizás ya lo has experimentado. ¿Qué tal si Dios nos prohíbe incluso el deseo natural de llorar o de lamentarnos por esa pérdida? Voy a ponerlo en una forma más concreta. ¿Cuál es tu mayor deleite? ¿Qué es, aparte de Dios, claro, qué es para ti la delicia de tu corazón? Medita un momento. A lo mejor la delicia de tu corazón es un hijo o tus hijos. O tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. A lo mejor te deleitas en tu trabajo, en esa empresa que has levantado con sudor y esfuerzo. O es un deleite, una delicia en tu corazón servir al Señor de una determinada manera. Quizás eres uno bien patriota y la delicia de tu corazón es el país donde vives. A lo mejor creativo, alguien que se expresa de una manera, te encanta cantar o pintar, escribir, te expresas con la danza y eso te produce placer, es una delicia. Quizás estás estudiando una carrera y dices, wow, ¿cómo me gusta esto? A lo mejor es la ilusión que tienes de casarte, de formar una familia, en fin, es natural, todos tenemos, aparte de Dios, cosas que nos producen placer, en las que disfrutamos, que son una delicia, un deleite. ¿Qué tal si el Señor te dice, Juan Carlos, o Caterine, o Joaquín, o Ana? El Señor te dice, para que yo pueda cumplir mi propósito en tu vida, debes morir a ese deleite. Debes entregarme la delicia de tu corazón. Y sabes que cuando lo hagas no puedes vivir lamentando, no puedes vivir amargado o quejándote, porque entonces no me vas a servir. Tienes que aceptarlo como Ezequiel, de buen grado. Wow. Si es posible, pase de mí esta copa. ¿No es cierto? Es morir a mi sueño por el de Dios. Quizás en algún momento ya has tenido esta encrucijada. Yo estaba apasionado por estudiar periodismo, ir a Madrid. Me encantaba Matías Prat en la televisión y también Luis del Olmo en la radio. Me gustaba, después de que de pequeño quise ser torero, luego detective porque había una serie que se llamaba Spencer
para los que la recuerdan. ¿O te acuerdas de Spencer cuando se comía el espagueti así crudo? Me encantaba. Y luego, futbolista. Entonces, te topas con el baño de realidad de que no, ninguna de esas cosas. Ni torero, eso fue influencia de mi abuelo, ni detective. Entonces, ya más maduro, digo, wow, a mí me gustaría ser periodista, estudiar periodismo. Pero cuando Dios me llamó, cuando estaba un día adorando como hoy hemos adorado, y se me reveló su gloria, y Dios me habla en una manera tan real, y me dice: Juan Carlos, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pero cuando Dios a veces te habla, te comunica tanto, en unas pocas palabras, en 2, 3 frases, te está diciendo un montón de cosas más que tú sabes dentro de ti. Yo sabía que cuando Dios me preguntó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Sabía que en ese momento lo que Dios me estaba diciendo es: dame tus sueños, dame tus planes, eso que te apasiona, entrégame tu vida. Si tú me respondes, heme aquí, has de saber que me vas a entregar todo lo que tú has planeado, todos tus sueños, todos tus anhelos, para llevar a cabo mis planes, para llevar a cabo mis sueños, para llevar a cabo mis anhelos. Pero hermano, ¿quién rehúsa el amor de Dios? Qué poderoso es el amor de Dios. Cuando yo estaba delante de Dios y Él estaba llenándome y estaba viendo su gloria y llorando delante de su presencia, estuve dispuesto y dije: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y dejé mis planes, hablé con mis pastores, ya Vanessa era mi novia y dije: ya, Vanessa, le voy a servir al Señor. Y ella me dijo: lo sabía, sabía que acababa con un pastor. Y hablé con mis pastores y dije: Dios me llamó, ya dejo todo lo que quiero hacer en esta vida para llevar a cabo la voluntad del Señor. Hablé con mis padres, todavía recuerdo la conversación con ellos, porque al poco tuve un sueño de Dios, tremendo sueño, que Dios quería que lleváramos su palabra a Laos. Entonces me senté con mis padres y les dije que Dios me había llamado y que había tenido un sueño de que Dios nos enviaba a Laos. Mis padres dijeron: ¿pero qué Laos ni Laos? ¿Dónde está Laos? ¿Y qué se te ha perdido a ti en Laos? Y yo, ya hicimos nuestros planes. Nuestros planes eran, en aquel entonces estaba todavía el servicio militar, ¿no? Era casarnos. No, me iba de voluntario a la mili. Volvía de la mili, del servicio militar, me casaba con Vanessa, 2 polluelos, dos pimpollos, pero así habíamos planeado, y nos íbamos a un seminario interdenominacional a prepararnos para el ministerio. Y Dios en el cielo, una risa diciendo: míralo, haciendo sus planes Él con sus pastores. Ahí no saben que voy a empezar a revelarles mi reino y que va a ser totalmente diferente a como ellos piensan. Pero sí que, hermanos, fue uno de esos momentos donde tú sabes que lo que le vas a contestar al Señor, si le dices al Señor: sí, heme aquí, estás muriendo a tu deleite, a tus placeres, a tus sueños, para abrazar a Dios y el plan de Dios. Hoy vamos a hablar de esto. La próxima vez vamos a hablar también de que pon tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Con Dios nunca se pierde, siempre se gana. Voy a dar un aplauso, aleluya, amén, aleluya. Entonces, hermano, morir, sacrificar en el altar los anhelos, los placeres por Dios, eso solamente lo podemos hacer cuando amamos de verdad. ¿Por qué una profesional con un futuro, con un porvenir, rehúsa su carrera y se queda cuidando a su hijo con síndrome de Down? ¿Por qué un hombre se va de su país y se atreve a vivir en otro? Tenemos un caso de un hermano que estaba en el norte de Almería, en Huercalovera,
Se casó él con una colombiana, pero ya el Señor le perdonó. Y entonces, Paco, ¿verdad? Pepe. Y entonces no se hacía la mujer acá. Y ella sentía que Dios la llevaba para Colombia y nos pidió consejo. Pepe, tu primera viña, tu primer responsabilidad es tu mujer, es tu casa. Y entonces ahí está Pepe. Probablemente si hablamos con Pepe hoy habla más colombiano que español. Porque lleva ya un montón de años, ¿no, Caterine? ¿Por qué? Es por amor. Renuncia a ese deleite por dar placer a la persona amada. Porque deja una familia, un misionero deja a sus padres, a sus amigos, a sus seres queridos y se va pues a uno de esos países, quizás para ayudar en el mundo hay 150 millones de niños hoy, 20 de junio de 2018, 150 millones de niños que son esclavizados, que están viviendo como esclavos. Y se va ese misionero, quizás al Sahara, a uno de esos países donde hay esclavitud para rescatar vidas, por amor a esos niños. ¿Qué es lo que hace que Ezequiel le diga al Señor, sí Señor, voy a dar la profecía y voy a reprimir mis lágrimas y voy a enterrar en silencio al deleite de mi corazón, a la compañera de mis años? Solamente la respuesta es que Ezequiel tenía una delicia mayor que cualquier otra de la tierra. Su delicia era Dios. En el altar del amor a Dios, él entierra a su esposa y cumple con el llamado. Aquello que amas se convierte en tu deleite. Otra vez, aquello que amas se convierte en tu deleite. Solo puedes sacrificar un placer, un anhelo por una delicia superior. Porque hay cristianos que no están dispuestos a dar a Dios lo que Dios les pide. Porque no le aman todavía lo suficiente. Porque no se les ha revelado quizás la gracia lo suficiente. Porque todavía no saben cuánto Dios les ama y ha dado por ellos. Y no tienen ese sentido de deudores y de que Dios es ahora el dueño de sus vidas. Pero cuando el Señor te llena con su amor y te conviertes de verdad, Él es la delicia de tu corazón. Él es tu mayor amor. ¿Cuántos lo dicen? Amén. En su propia vida. ¿Recuerdan la película Los Cazafantasmas? La loca historia de las galaxias. ¿Recuerdan el que hacía de Darth Vader? Ese actor con cara simpática, más bien bajito, ¿no? También salía en Los Picapiedra, era Pablo. O el protagonista de Cariño ha encogido a los niños. ¿Ya saben quién es? Es Rick Moranis. Rick Moranis hoy tiene 65 años. Dejó la actuación en lo mejor de su carrera. En papeles pues muy importantes y ganando mucho dinero. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Lo único que le pasó a Rick Moranis es que era padre de 2 hijos. Su esposa, Ann, había fallecido de cáncer de mama en 1991. En 1996, Rick deja la profesión que tanto amaba. Dijo, soy un padre soltero. Es demasiado difícil manejar la crianza de mis hijos y los viajes que suponen hacer películas. Entregó su deleite, pero hoy que se le ha entrevistado en varias ocasiones, por ejemplo, cuando sacaron el remake de Los Cazafantasmas, dice que no se arrepiente. ¿Por qué? Ha criado a sus 2 hijos de forma brillante, hoy tiene una familia que le llena más que el dinero de Hollywood o la fama. Es verdad que amaba o ama su profesión, pero tenía un deleite superior y estuvo dispuesto a entregar aquello que tanto amaba. Dice el Salmo 37, verso 4,
Deleítate en el Señor. Pon tu delicia en el Señor. Que Él sea tu mayor placer y tu mayor delicia. Que hacerle a Él feliz, hacer que Dios se deleite en ti, sea tu meta. Y Él cuidará de ti. Él concederá las peticiones de tu corazón. Hemos titulado a este mensaje: Cuando Dios pide tu delicia. Quizás no es que vaya de profeta, pero me atrevo a decir que en algún momento Dios nos va a probar en cuanto a nuestro deleite. Y no me estoy refiriendo a que juegue la selección española un miércoles por la noche y decidas venir a la reunión y poner a grabar el partido. Estoy hablando de algo más fuerte. Estoy hablando quizás de la final del Mundial. España contra Argentina. O vete a saber. ¿Y qué haces en ese caso? Es broma. Pero en algún momento Dios te va a pedir tu deleite. Como a Ezequiel. La semana que viene hablaremos de una ofrenda que le agrada mucho al Señor. Y es la ofrenda del deleite. Cuando tú le entregas al Señor un deleite. Una vez me monté en un avión y la verdad no era un viaje nocturno, era un viaje de día, iba fresco y era de las primeras veces que habían puesto ya la pantallita esa, la tablet en el asiento. Y descubro la tablet y empiezo allí, pim, 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 y empiezo a ver las películas que hay. Y yo digo, wow, una o dos me veo. Iba a Nueva York, ¿no? Entonces oré porque estábamos ya despegando y sentí hacerle al Señor una ofrenda de deleite. Y le dije, Señor, te entrego estas 8 horas de vuelo, que para mí son un deleite el poderme ver alguna peli aquí. Además eran de esas buenas de estreno. Ya más de una había fichado que me la había. Te lo entrego y voy a estar estas 8 horas en comunión contigo. Apagué la pantalla. No es que vaya de espiritual, hermano, sino que dije, no le daré nada a mi Dios que no me cueste. Le voy a dar una ofrenda de lo que es para mí un deleite. Es como un ayuno también. A veces pensamos en el ayuno. Hay gente que por ejemplo, darle al Señor una ofrenda de ayuno no es ninguna ofrenda. ¿Por qué? Porque viven ayunando. O sea, son gente que son pajarillos, se alimentan de cualquier pipa que encuentran por el camino. O sea, no disfrutan comiendo. No quiero mirar a nadie, pero no disfrutan comiendo. Ahora, cuando yo ayuno, hermano, eso es sacrificio, de verdad. Porque los cristianos ya no tenemos más placer que comer, ¿sí o no? Y pocas cosas más. Entonces, yo me gozo con lo que como, de verdad. Entonces, yo dije, Señor, voy a darte una ofrenda de lo que cuesta, que te entrego este placer, este deleite. Y hermano, tuve un tiempo con el Señor maravilloso. Empecé a estar ahí adorando. Leí la palabra, un tiempo que yo sentía como que el Espíritu Santo estaba contento. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, escribe. Y comienzo a escribir, hermano. Que parecía que no era yo. Parecía que estaba en trance ahí escribiendo. Y empecé a escribir. Y me tiré casi todo el vuelo. Ahí, cualquiera que me viera diría, ha tomado algo. Y el Señor me dio una historia que un día la van a leer ustedes, que está ahí en el horno, está ahí a fuego lento, pero un día la voy a sacar. Me dio un libro para jóvenes. Entonces, pon tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones. Siempre que te deleitas en Dios, Dios te premia, Dios te recompensa. Así de bueno es el Señor. ¡Aleluya! Amén. Entonces, pero hay otros momentos que Dios, no es que tú le das la ofrenda, sino que Dios te pide. Cuando Dios te pide tu deleite, tu delicia, como a Ezequiel. Y son momentos donde, o como a Abraham, de obediencia extrema, su hijo era su deleite, su hijo, su unigénito. Dios te está pidiendo algo que es sumamente valioso y ahí se manifiesta. Si tú ya te has hecho de Isaac un ídolo,
Si ya te has hecho de tu matrimonio un ídolo. Si amas algo más que a Dios. ¿Por qué Dios nos prueba de esta manera? Yo he llegado a esta conclusión en el caso de Ezequiel. He llegado a la conclusión en el caso de Ezequiel de que cuando Dios se lo pidió esto es porque Dios sabía que para Ezequiel su esposa no era su mayor deleite, sino Dios mismo. Es igual que cuando Dios metió a Job en esa prueba. Dios sabía a quién estaba probando. Dile al que está a tu lado, Dios no prueba a cualquiera. Y Dios no va a darte más de lo que puedas soportar. Si Dios te pide algo fuerte, Él te ha preparado para que le respondas con obediencia. No te obstines. Todo lo contrario, si Dios te pide algo fuerte, un deleite en tu vida, algo importante en tu vida, aférrate a Dios con toda tu fuerza. Y cita el Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, pongo en ti mi delicia. Tú eres mi mayor placer. Tú eres mi mayor amor. Y si tú me lo pides, Señor, te lo entrego. Pongo mi delicia en tus manos. Porque eso es lo que estaba haciendo Ezequiel. Pongo mi delicia en tus manos. Que es mi esposa, mi delicia es mi esposa, lo pongo en tus manos. Y yo quiero decirte en esta noche, pon tus hijos en sus manos. Pon tu trabajo en sus manos. Pon tu futuro en sus manos. Pon tu servicio en sus manos. Todo lo que es tu deleite en la vida, ponlo en las manos del Señor. Pon tu delicia en el Señor. Que Él cuidará de ti, cumplirá su propósito en ti. ¡Aleluya! Entonces Dios sabía que no era un ídolo. Es uno de estos casos, hermanos, como el de Abraham e Isaac. Y también quiero decirte algo, y es que desde mi punto de vista, este fue el gran momento de Ezequiel. O sea, fue uno de esos momentos como el de Esther. Para esta hora he llegado al reino. No sé si esto pasó, pero si Ezequiel salió por la mañana diciendo: Hijo de hombre, hoy te quito al deleite de tus ojos y no llorarás ni harás endecha. Probablemente la esposa fue la primera que sabía. Quizás hubo una conversación entre ambos, cariño. Dios me ha dicho que algo va a pasar terrible. Que hay un mensaje que Dios me va a hacer vivir, que vamos a hacer una señal. Tú y yo vamos a hacer una señal. ¿Saben que Dios no es un ladrón? Dios no quita nada. Aunque todo es suyo, es un caballero. Esto lo he comprobado muchas veces. En diferentes momentos he visto, por ejemplo, a santos que están en el lecho de muerte y no se los lleva el Señor hasta que no rinden su corazón y dicen: hágase tu voluntad, Señor. Si quieres que vaya al cielo, y ahí expiran. Porque Dios no quiere llevarse a nadie robándole la vida. En otros casos he visto que los familiares son los que los retienen al ser querido. Recuerdo una vez que entré a una habitación donde estaban llorando los familiares, estaban llorando y estaban diciendo: Señor, sánala. Ella estaba al borde de la muerte, muy avanzado el cáncer. Señor, sánala, déjala con nosotros. Y me uní en ese momento, oré con ella y lo que el Espíritu Santo me decía: tienen que entregarla, ya me la quiero llevar. Ella es una ofrenda. Tienen que entregar la ofrenda. A que Dios no te roba nada. Todo tiene que ser voluntario, como una ofrenda. Entonces oré y les transmití este sentir. Y a las hijas les dije: tenéis que entregar a mamá. Entregarla a las manos de Dios. Entregar vuestro deleite. Dale esa ofrenda. Hermano, le entregaron de corazón a la mamá. A los 5 minutos estaba en la presencia de Dios. Esto lo he comprobado en diferentes ocasiones. No creo que el Señor robó la vida de Isaac, por ejemplo. Yo creo que cuando iban Abraham e Isaac, el historiador Flavio Josefo habla de que Isaac no era un niño, ya tenía una edad. Y yo no me imagino a Isaac ahí resistiendo al viejito: que no me mate, que no me suba al altar. No. Hay una conversación que incluso en el mundo judío se cree que hubo entre Abraham e Isaac, donde el papá ya llegó a lo alto del monte Moria y le dijo: hijo, ¿sabes qué? Que tú eres el holocausto, tú eres la ofrenda, hijo. Por eso solamente tenemos la leña, tenemos el fuego y tengo el cuchillo. Padre, te habló Dios seguro: hijo,
tan cierto como que me dijo, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela. Amén, Padre. Vamos a hacer la voluntad del Señor. Y yo creo que Isaac subió voluntariamente al altar. Dios no quita nada, no roba, no es un ladrón. Él espera una entrega voluntaria como una ofrenda. Y con Dios nunca hay pérdida. O sea que yo creo que ese día, tanto Ezequiel como su esposa, era el gran día, el día de dar el mensaje, el día de cumplir el propósito. Para esta hora, mujer, hemos llegado al reino. Tú y yo somos una señal profética. Claro, quizás la esposa dijo, oye, pues yo tengo más que perder que tú, ¿eh? Y él dijo, alguien tiene que dar vivo para dar el mensaje. No lo sé, estamos metiéndole guasa, algo muy delicado, muy solemne, pero ¿qué hablarían? No lo sé. Pero ¿sabes qué? Y de esto estoy convencido. Tú y yo un día vamos a estar en el cielo. ¿Cuántos lo creen? Y con nuestros propios ojos vamos a ver a Ezequiel y a Ezequielina. Y vamos a ver que para el cristiano vivir es Cristo y el morir ganancia. Hermano, le entregaron a Dios su deleite y yo creo que tienen recompensa eterna. Probablemente vamos a decir, oye, y esos que están ahí en un trono y esos que tienen ahí esa gloria tan hermosa, y nos dirá algún ángel, son Ezequiel y la esposa. Pagaron un gran precio, pero eternamente tienen recompensa. Parece que Dios valora la vida terrenal diferente a nosotros. Que para lo que nosotros es un drama, morir, partir, joven, Dios no lo considera de la misma manera. Que se lo pregunten a Esteban. Que se lo pregunten a Enoc. Que a lo mejor decía, no, si Dios se tiene que llevar a alguien, a alguno de esos bandidos, sinvergüenzas, violentos, ladrones, pero yo soy un hombre santo, camino con Dios, un hombre que le agrado. Y el Señor dice, por eso mismo, para arriba. ¿Por qué? Porque, hermano, el cielo es mejor. Morir es ganancia. El Señor no ve que nuestra partida de la tierra es una pérdida, aunque hay un dolor de la separación. Ezequiel quería llorar, hay que endechar, hay que hacer luto por esa separación, porque no fuimos creados para morir, sino para vivir. Y esa separación duele. Si una separación de país o distanciarnos de la familia ya son lágrimas, ¿cuánto más enterrar a un ser querido? Dios lo comprende y dice, es necesario que se llore. Ezequiel quería llorar, claro que sí, hermano. Pero lo que quiero decir es que ellos dieron el gran mensaje y cumplieron el propósito. Y tienen recompensa en los cielos para siempre. No perdieron, ganaron. Así que si Dios nos pide un deleite, una delicia, no dudes. No dudes que va a ser para algo bueno en esta tierra o en el siglo venidero. Y francamente, te voy a decir una cosa. Mejores, lo que pasa es que estamos tan aferrados a las cosas de la tierra, mejor es que no tengas tu recompensa en la tierra. Yo a veces le digo a la gente que está sirviendo al Señor, hermano, sírvele al Señor. Y si nadie te aplaude, ni te reconoce, ni te dan un pago por el servicio que hace, mejor. Porque dice de los fariseos y de la gente que hacía las cosas para ser vistos por los demás. Y decía a los demás, uy, el gran maestro, uy, qué santo, mira qué ofrenda que ha dado, qué pedazo de siervo. Dice Jesús, ya tienen su recompensa. Pero ¿sabes una cosa? Cuando no tiene recompensa en la tierra, hay un ángel que en el cielo se dedica a apuntar. Y toma nota y dice, Padre, que ahí hay un hijito tuyo que ha hecho esto, esto y esto. Pues toma nota, que esté de memorial, porque va a tener recompensa aquí en los cielos. Y es mucho mejor. Denle un aplauso al Señor si lo cree. Aleluya. Amén. Pero quiero terminar con algo que me impresiona, me impacta. De tal manera, el Señor puso en nosotros su deleite, que decidió entregar su delicia suprema para disfrutarnos a ti y a mí eternamente a su lado. Otra vez te lo voy a repetir. De tal manera, es una versión
adaptada de Juan 3:16. De tal manera amó el Señor tu vida y mi vida, y puso en nosotros su deleite, que estuvo dispuesto a entregar la delicia de su corazón. Su delicia suprema es el Hijo, para disfrutarte a ti y a mí eternamente a su lado. ¿Sabes qué? Somos el deleite de Dios. ¿Por qué lo sé? Porque entregó la delicia de su corazón por amor a nosotros. ¿Me deja que te lo pruebe con la escritura? Miren, no lo busquen, pero tomen nota de los textos. En Isaías 5:7 dice de Israel: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Ahora dice en el Salmo 147, 10 y 11: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ahora dice en Jeremías 31:20: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y también dice en Miqueas 7, 18 y 19: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahora, en todos estos textos, ¿qué vemos? Que somos su viña en la que se deleita, que nos ama y se deleita en nosotros como un padre se deleita en su hijo, que cuando tuvo de ti misericordia se deleitó al tener misericordia y lo hizo con un amor entrañable. Y si por si acaso te queda duda, dice en Cantares 7:6, está hablando el esposo y le dice a la iglesia que es la esposa. En el mensaje aplicación profética de Cantares, el amado es Cristo y la amada la esposa. Pues el esposo le dice a la esposa: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Diga conmigo: te doy gracias, Señor, porque en tu amor te has deleitado en mí. Oh, hermano, de tal manera Dios quiere tenernos a su lado que el Padre dio a la delicia de su corazón, que es el Hijo. Y el Hijo se separó de la delicia de su corazón, que es el Padre, porque tú y yo siempre estemos a su lado. Dios nos disfruta, Dios tiene placer en tenernos cerca. Él se deleita en la oración de los rectos, dice la palabra. Y aquí acabamos de ver todos estos versículos, que en verdad, y no hay que abundar en ello porque el amor se demostró muriendo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Así, hemos dicho antes, aquello que amas se convierte en tu deleite, pues Dios te amó. Dios te amó, tú eres el deleite de Dios. Alguien puede darle un aplauso, aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Es tan bueno el Señor, hermanos, que incluso nos pone, nosotros deberíamos deleitarnos en Él porque simplemente le amamos, pero nos pone premio, nos pone promesa y dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y muchas otras promesas para los que se deleitan en el Señor. Creo que hoy has hecho bien en venir. Se lo digo especialmente a los hombres, no crean. Has hecho bien en venir. Has puesto tu delicia en el Señor. Siempre, hermano, escojamos la mejor parte. A los pies de Dios de amor.